Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo por aquí para conversar de temas de interés para toda la familia, hombres, mujeres, niños, para todo el público a nivel mundial. Donde haya nuestra gente, los latinoamericanos que requieren información, ahí vamos a estar nosotros con Estudio 1051 a través de nuestras cuentas, nuestras redes sociales que están en YouTube, nuestro canal Estudio 1051, en TikTok Estudio 1051, en Instagram Estudio 1051 y por supuesto bienvenidos todo el equipo ya listo para darles información. Hoy hablaremos de salud masculina y para eso tenemos un invitado que nos va a hablar de urología, el doctor Gustavo Villamil con nosotros. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Naúl. Gracias a nuestros amigos de Estudio 1051. Y bueno, aquí estamos en una nueva fase de salud masculina. Esperemos que quienes nos encuentren puedan de alguna forma aprovechar todos estos contenidos que vamos generando. Contenidos para la salud, contenidos para el hombre, sobre todo para el hombre moderno, que definitivamente es el que decide sin miedo asistir al urólogo. Hoy en día nosotros hemos dicho en diferentes entrevistas que el hombre moderno es el hombre que realmente ama su salud, es el hombre que se atreve a asistir al urólogo, pero más allá de eso, que quiere a su familia, porque nosotros hablamos de salud masculina, hablamos de que queremos seguir con la familia, queremos seguir disfrutando de los nietos, queremos seguir disfrutando de nuestros hijos y de eso se trata, de que si tenemos salud, tenemos familia. Y es importante eso que está hablando de del hombre moderno porque cada día nos importa más la salud, le prestamos más atención a la salud. Ya el hombre entiende que hay que cuidarse, pero hay un enemigo silencioso que tiene el hombre y viene justamente por el tema de la salud en cuanto a lo que tiene que ver con la próstata. Vamos a hablar por ese camino, por esa vía. No toda persona o no todo hombre va a terminar sufriendo de cáncer de próstata. Vamos a empezar por allí. Además de eso, hablar de cuándo es la primera vez que debes ir a la consulta con el urólogo. ¿Cuál es la edad inicial para eso? ¿Qué debo saber yo y con qué me voy a encontrar? Y antes de esa edad puede dispararse alguna alarma que me diga, hey, tienes que ir al urólogo. Sí, bueno, es una buena pregunta porque fíjate que siempre la pregunta que se hace el hombre es, ¿en qué momento me toca ir al urólogo? Pregunta que no se hacen las mujeres cuando van al ginecólogo. Las mujeres van al ginecólogo ya realmente saben que van después que se han hecho adolescentes, que realmente se desarrollan. Pero es que nosotros los urólogos venimos viendo a los hombres desde que nacen. El control con el urólogo va desde que eres un niño hasta que eres ya un adulto mayor. En el caso de los escolares, en el caso de los adolescentes, vamos monitorizando cómo va el crecimiento de los testículos, si el prepucio se retrae o no, si es un frenillo corto, si hay o no varicocele en la adolescencia. Y luego entramos en ese adulto donde está sexualmente activo y muchas veces nos encontramos con el tema de eyaculación rápida, de disfunción eréctil, que no todo el tiempo disfunción eréctil es un tema de tercera edad y eso es importante decirlo porque nosotros estamos viendo en consulta hoy en día más disfunción eréctil en pacientes de 40 años que pacientes de 60 años. Ojo, que eso quede claro. La parte psicológica hoy en día ha tomado una gran ventaja en el tema de la disfunción. Y luego viene el paciente mayor de 45 años, que allí es donde iniciamos realmente el control urológico formal preventivo, que debería ser todos los años, una vez al año, donde ese paciente asista a la consulta. Paciente que no tenga síntomas, realmente antecedentes, perdón, urológicos de cáncer de próstata. Porque si usted tiene un antecedente directo de papá, tío, abuelo, hermano con cáncer de próstata o mama, usted está obligado a los 40 años de edad a asistir al urólogo. ¿Y qué debo hacer en esa consulta? ¿Qué debo llevar? Porque nosotros nos encontramos con pacientes que van, y es bueno decirlo aquí, el 80% acuden con su pareja. Y aquí el papel protagónico de la mujer, quien se ha encargado de alguna forma de encaminar hacia el consultorio, o mejor dicho, de ser parte de esa decisión valiente de llevarlo hasta el consultorio y, hacerle, y que nosotros le hagamos el chequeo. Ahora, es obligatorio después de los 40 años si tienes un antecedente del chequeo. Hemos dicho que el cáncer de próstata, no nada más de ser la primera causa de muerte en Latinoamérica, de cada 10 hombres en Venezuela, por lo menos uno va a sufrir de cáncer de próstata. Es una lotería. Si usted está haciendo una parrilla donde hay 8 o 10 hombres, uno va a tener cáncer de próstata. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Porque la gente a veces dice, bueno, mira, yo me siento bien, sexualmente estoy activo, yo orino muy bien, no tengo molestias, y resulta que inicialmente el cáncer de próstata no genera síntomas y allí es donde tenemos que hacer una pausa. No hay síntomas urológicos y cuando hablo de síntomas no es el paciente que se levanta 2, 3 o 4 veces de noche.
no es el paciente que realmente inicia orinando, interrumpe, frena y vuelve. No es el paciente que te dice, mira, es que no desocupo completamente la vejiga, realmente ese no, o el flujo es muy débil. Eso no son síntomas de cáncer de próstata, eso ya es hiperplasia prostática, que es otro tema. Entonces, ese paciente que no tiene síntomas, ese paciente que sexualmente está activo y no tiene problemas, es el paciente que dice, yo no voy al urólogo, no tiene sentido. Ok. Y resulta que es allí en ese paciente asintomático donde muchas veces está enmascarado el cáncer de próstata. Ese paciente debe ir después de los 45 años a la consulta. Es un paciente al cual en esa primera visita le hacemos un gran interrogatorio clínico, donde preguntamos antecedentes personales y familiares, todo lo que tiene que ver con la esfera sexual, y es un paciente que debe llevar simplemente un antígeno prostático, que es una prueba de sangre, un perfil 20 para saber cómo está todo lo que tiene que ver con hemoglobina, función renal, y el famoso antígeno prostático, que como te dije, una prueba de sangre que la hacen en cualquier laboratorio, es una proteína que produce la próstata, que cuando se eleva realmente genera un problema y genera mucha angustia en la población. Porque claro, nosotros metemos en un saco, por decirlo así, cuando el antígeno está alto, yo tengo que hablar de hiperplasia, yo tengo que hablar de infección urinaria, yo tengo que hablar de cáncer de próstata, quiera o no quiera, pero también tengo que hablar si es un paciente que ha tenido sonda, si es un paciente que le han hecho un tacto rectal el mismo día y se hizo el antígeno, si es el paciente que no tuvo los 4 días de abstinencia y se realizó el antígeno. Entonces, no todo el tiempo antígeno alto es cáncer y es por eso que hacemos el famoso tacto rectal, que por supuesto dura 4 segundos, no debería ser doloroso. Si se hace con respeto y dignidad, en 4 segundos muchas personas le cambiamos la vida porque no todo el tiempo la respuesta o la conclusión es negativa. La mayoría de los pacientes que van con algún antecedente por cáncer de próstata, papá, tío, abuelo, por lo menos el 3% va a tener más riesgo y a veces tenemos que dar noticias que no queremos. Pero aquí lo más interesante de todo esto es que el paciente entienda que el tacto rectal y el antígeno prostático son dos factores protagónicos en el diagnóstico de cáncer de próstata. Estamos conversando con el doctor Gustavo Villamil, por cierto, sus redes sociales, @turólogo Villamil, @turólogo Villamil, lo consiguen en redes sociales para más información. Él está aquí en Venezuela, su consultorio está en el Centro Comercial La Hacienda, en Guatire, en el Centro Comercial Buenaventura, en Guarenas, y también estás en Caracas, en San Bernardino. Estamos en San Bernardino, en el Centro Integral de Urología 1, anexo al Centro Médico de Caracas. Y estamos en Caurimare, en la clínica Avicena, anexo a la clínica metropolitana. Ahí hacemos vida miércoles y viernes. Y por supuesto aquí en Guarenas Guatire, como lo mencionaste. Ok. Gustavo, hiciste una especie de briefing recorrido por buena parte de lo que es ese chequeo inicial y de qué se requiere cuando voy a la consulta, pero hay que hacer una diferenciación que la destacaste. No es lo mismo una persona que tenga dificultad para orinar, no necesariamente es cáncer de próstata, no necesariamente es cáncer de próstata. Quiero que hables también de las personas que puedan presentar sangrado, que no necesariamente sea cáncer de próstata. Y esa estadística que tú dices, cuando tú dices de cada 10 uno, estamos hablando de un 10% de la población. Es una situación que podría ser alarmante y que de ese 10% de la población, que es lo más importante, cuando asiste a consulta, ¿qué porcentaje de sobrevida existe? Consulta a tiempo, ¿no? Que hace el despistaje a tiempo y se detecta la situación a tiempo. ¿Qué tanto porcentaje de sobrevida tiene? Bueno, fíjate que tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el diagnóstico de cáncer de próstata a tiempo, tú tienes en 5 años 95% de sobrevida. Entonces, fíjate lo que significa hacer un diagnóstico de cáncer a tiempo. Pero eso te lo va a dar el control anual. Y los pacientes tienen que entender que si usted va al urólogo hoy, usted tiene un año aproximadamente, si no es agresivo el tumor, de planificar cirugía, de planificar tratamientos tipo radioquimio o tratamientos ya hoy en día focalizados a la lesión, dependiendo del estadio en que esté la enfermedad, pero tenemos un tiempo prudencial. Tenemos la comodidad de que haciendo el diagnóstico a tiempo podemos jugar con la biopsia, podemos jugar con los estudios y podemos jugar, por supuesto, con la parte económica, porque cuando hablamos de cáncer estamos hablando de beneficio, costos. Entonces, de alguna forma, el mensaje es que si hacemos un diagnóstico a tiempo, tenemos un gran pronóstico favorable. Y hemos dicho siempre que el cáncer de próstata, en comparación a otros tumores, sigue siendo una patología realmente, entre comillas, noble en comparación al cáncer de colon, cáncer de páncreas, porque nos permite tomar decisiones, entre comillas, en un buen tiempo y por supuesto con buenos resultados. Entonces, el mensaje es, asiste a la consulta. Si padeces o sufres o debutas con cáncer de próstata,
vas a tener un gran porcentaje de sobrevida, por lo menos en los primeros 5 años vas a tener más del 90%. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Por supuesto que el plan de trabajo va a ser diferente. No es igual un paciente con un cáncer localizado a un paciente que tenga un cáncer ya metastásico, donde hoy en día sabemos que tenemos drogas, que tenemos tratamientos de primera línea para ese tipo de pacientes, pero nada como un tratamiento definitivo que no sea paliativo en el caso del cáncer de próstata. Y que es importante hablar de que la salud está por encima de todo y es la salud no solamente mía, sino del grupo familiar. El hombre es el proveedor históricamente en lo que son las familias latinoamericanas y tiene una responsabilidad o tenemos una responsabilidad muy grande con esto. Yo vuelvo al tema de que no todos van a terminar en cáncer de próstata y fíjense lo que dice, el tratamiento necesario para que usted pueda en 5 años, porque quien te escucha dirá, bueno, lo que me dan de vida son 5 años. No, es que en ese proceso podemos conseguir muchos años más de vida. ¿A eso es lo que te Sí, es refieres? una ventana que nos permite saber si estamos frente a una sobrevida real, ¿ok? Ujú. O hablamos, mejor dicho, en el punto de vista, en la terminología oncológica, en el tiempo de remisión, donde por supuesto ya el paciente no hay regreso de la enfermedad, es un paciente que está ya 100% curado de la enfermedad, es en ese lapso de 5 años donde una vez que haces ese diagnóstico a tiempo y tratas, vas a tener esa sobrevida. Y fíjate que es una gran sobrevida, 95%, Sí, estamos hablando de una gran tasa en porcentaje. exactamente. Bueno, vamos a hablar también, lo que comentaste al principio, de las personas que son propensas. El color de piel influye. Es algo interesante. Las personas de tez oscura, según tienen una mayor tasa o porcentaje de padecer cáncer de próstata, ¿sí o no? Es muy cierto. Fíjate que cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, tenemos que nombrar tres factores interesantes. Uno es la edad. Los pacientes mayores de 60 años van a tener, por supuesto, mayor factor de riesgo en que se multiplique la enfermedad. El antecedente hereditario también es muy, muy importante cuando hablamos de papá, tío, hermanos, abuelos. Por supuesto que multiplica el factor de riesgo. Y hemos hablado del color. Tú lo has dicho aquí, el cáncer de próstata es racista, si bien es cierto. Realmente afecta más a los afroamericanos de color oscuro. Y en ese no significa que no tengamos pacientes de color blanco en la consulta debutando con la enfermedad, pero el gran porcentaje mayor, 80%, es afroamericano. Entonces nosotros decimos que el cáncer es bastante racista y estos son tres factores interesantes: raza, herencia y por supuesto la edad, que multiplica el factor de Ok, riesgo. cuando hablas de los antecedentes, ¿te refieres a que a personas que hayan padecido mamá, papá, hermanos, tíos, cualquier tipo de cáncer o este tipo de cáncer en No, particular? particularmente cáncer de próstata, Ok, papá, tío, abuelo o hermano, y el ok. cáncer de mama, porque se ha dicho que el cáncer de mama también tiene una influencia interesante en el desarrollo del cáncer de próstata. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas importantes. Por eso nuestros interrogatorios en los antecedentes familiares o en los antecedentes personales, siempre hacemos hincapié en si tienes algún familiar que haya debutado con cáncer de mama, que dejando a un lado el tema que estamos tratando, cáncer de mama también es un cáncer que también no es tan frecuente en hombres, pero ocurre con una tasa muy baja, pero también los hombres podemos padecer cáncer de mama. Ok, Gustavo, también me gustaría que me comentara sobre, estamos hablando del tema de cáncer de próstata, en este caso, cuando ir a la primera consulta para hacer el despistaje. Esa es la primera consulta cuando vas al urólogo. Hablar y comentar también sobre los muchachos que ahora están asistiendo al gimnasio, que están entrenando, y el abuso que se tiene de cuestiones como la testosterona. Hay personas que se colocan testosterona, que la consiguieron de repente en Amazon, la compraron fuera, se la consiguió una persona y se automedican para ese tema. Algún día hablaremos también del tema de los péptidos, que también se ha puesto muy de moda sobre este tema de la testosterona. Una persona que tenga propensión al cáncer de próstata y se coloca testosterona por automedicación, ¿acelera el proceso? Fíjate que a pesar de que es una buena pregunta, sigue siendo un motivo de discusión histórico. Realmente no existe una verdad verdadera, por decirlo así, donde esté involucrado el cáncer de próstata o haya un factor muy de riesgo en el uso de la testosterona. Lo que pasa es que cuando hablamos de cáncer de próstata, nosotros también tenemos que hablar de que la testosterona es como que el nutriente de dicho cáncer, Ok. pero realmente no se ha demostrado en los estudios de que el reemplazo hormonal de alguna forma me predisponga a generar cáncer de próstata. No está 100% dicho. Sin embargo, uno tiene como que la sutileza o incluso
la precaución de no abusar del reemplazo hormonal. Ujú. Y nosotros cuando damos un reemplazo hormonal, que se da mucho generalmente en pacientes que tienen andropausia, después de los 50 años el hombre va a tener, por supuesto, unos descensos de esta hormona reproductora masculina. Nosotros hemos llamado la hormona del placer, la hormona de la alegría. Por supuesto que la testosterona es la hormona que sin duda nos mantiene activos, nos mejora la masa muscular, el entendimiento, la memoria, la concentración. Y cuando cursamos o entramos en ese grado de andropausia, porque vamos a transitar todo como las mujeres transitan por la menopausia, vamos a tener niveles muy bajos de testosterona y en algunos casos incluso tenemos que tener reemplazo hormonal, pero un reemplazo hormonal controlado. Ok, ¿Ok? ok. No se trata del paciente que simplemente en redes sociales vio que la testosterona es el mejor arma para mejorar la masa muscular y yo me la voy a colocar libre albedrío. Eso no existe. Siempre hemos dicho que el uso y el abuso de los esteroides, en el caso de la testosterona, por supuesto que va a tener complicaciones y están descritas. Daño renal, daño hepático, los problemas cardiovasculares, eso está muy descrito, eso no tenemos discusión, pero si usted necesita un reemplazo hormonal, lo ideal es que usted acuda al urólogo, en este caso, a un endocrino, que te haga un perfil hormonal masculino previo. Y por Ujú. supuesto, si los valores de referencia están por debajo, usted tiene indicación clara de reemplazo hormonal. Entonces, El sedentarismo, el tema de cuidar la salud alimenticia, el descanso, el estrés, ¿cómo conspiran o no para que pueda presentar a una persona o debutar, como dices tú, en un cáncer de próstata? bueno, fíjate que sedentarismo, tabaco, alcohol, droga, la mala alimentación, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver los productos ultraprocesados, por supuesto que tiene un impacto en la salud en general. Y esto no es nada más en cáncer de próstata, esto no es nada más en todos los diferentes cánceres. Ahora, no está descrito, por supuesto, que algunos alimentos induzcan a que te genere cáncer de próstata, tampoco la alimentación. Se hicieron trabajos y se han hecho muchos trabajos de lo que significa la soya, en el caso de los asiáticos, los licopenos, como el tomate, que supuestamente estos permitían de que el hombre no desarrollara cáncer de próstata y resulta que no fue así. Entonces, de alguna forma, no hay una relación directa actualmente que te diga que la alimentación te puede generar cáncer de próstata. Ahora que si hay tesis de que una mala alimentación, de que todo esto que hemos nombrado, alcohol, tabaco, genere cáncer de próstata o o incluso cáncer de pulmón, de estómago, es muy cierto. Entonces, la recomendación siempre es, por supuesto, si usted quiere tener una vida saludable sexualmente o una vida saludable desde el punto de vista prostático, urológico, por supuesto que siempre recomendamos una buena dieta, por supuesto rica en proteínas, baja en carbohidratos, control de todo lo que tiene que ver con el sodio y por supuesto una buena hidratación, el uso y el abuso del tabaco y del alcohol, por supuesto que es bastante perjudicial, pero no hay una relación directa con el cáncer de próstata. Hoy estamos conversando con Gustavo Villamil, urólogo. Su cuenta en Instagram, sus redes sociales, arroba turólogo Villamil. Y por supuesto, nuestro canal en YouTube, Estudio 1051, Estudio 1051. Y también lo consigue en TikTok e Instagram, Estudio 1051. Vaya a nuestro canal, suscríbase, dele a la campanita para que reciba las notificaciones de estos temas tan interesantes que conversamos semana a semana, día a día con nuestros invitados que tenemos en Estudio 51. Gustavo, ya salimos entonces de esa alarma que significa, o ese temor que significa en el caballero el tema del cáncer de próstata, pero no va al urólogo solamente para despistarlo, sino que se pueden presentar anomalías o patologías como de repente el tema de una inflamación en la próstata, que es lo que llamamos la hiperplasia prostática, benigna o no, que es interesante hablar de ese tema también. Preguntarte, ya sé que adelantaste allí, pero ¿qué es primero? Como aquello del huevo o la gallina, ¿qué es primero? ¿El tacto o el antígeno prostático? Bueno, una buena pregunta. Vamos a decir como los maracuchos, como vos queráis, ¿por qué? Porque estamos obligados después de los 40 años a hacernos un ¿Y por tacto. qué después de los 40 años? O sea, ¿por qué esa edad? Primero, a los 40 tengo que ir al urólogo, pero a los 60 sí o sí tengo que ir. Bueno, lo que pasa que cuando revisas el índice o la tasa de presentación de cáncer de próstata, y te Ujú. lo dije como factor de riesgo, después de los 60 años se multiplica. Ok. El crecimiento celular, hay una cantidad de factores que por supuesto predisponen y multiplican más el factor de riesgo. Por eso que después de los 40
Es la brecha que no es una brecha que alimentamos nosotros, una brecha que está estudiada. Y fíjate que cuando hablemos de antígeno prostático nos vamos a dar cuenta que hoy en día el antígeno prostático, los niveles, los valores de referencia que eran de 4 ahora han bajado a 2,5. Ya un Ujú. antígeno prostático normal es un antígeno que esté por debajo de 2,5. Anteriormente se creía que hasta 4 era normal. Ok. Se hizo un trabajo grande, doble ciego, controlado a nivel mundial, donde se tomaron biopsias en pacientes que tenían antígenos de 3 y de 4 y pacientes que salieron positivos para cáncer de próstata. Y eso que nos dijo que había que bajar la brecha y hacer diagnósticos mucho más a tiempo y precoz. Cambiar el criterio. Por supuesto. Entonces, el antígeno prostático, como hemos dicho, es un marcador tumoral, es importante, nos interesa en la consulta, pero sigue siendo muy subjetivo porque el antígeno se modifica por todo lo que ya te dije. Si usted se hace un antígeno prostático el mismo día del tacto rectal, usted va a tener un antígeno elevado y no significa que tenga cáncer. Si usted tuvo actividad sexual un día antes y se hace un antígeno, va a sufrir alteración en el antígeno prostático. Si usted es portador de sonda, porque hizo una retención aguda de orina por el mismo problema de crecimiento de hiperplasia y usted se hace un antígeno, el antígeno está modificado y no es cáncer de próstata. Si usted va a un laboratorio que no es de confianza, donde los reactivos no son los mejores, puede haber sin duda una alteración en el valor del antígeno. Y si usted tiene una prostatitis, que es muy frecuente, inflamación de la glándula prostática por las mismas infecciones urinarias, usted también va a tener un antígeno modificado. Entonces, yo no puedo hacer un diagnóstico solamente con antígeno prostático porque te estoy diciendo el 50% del diagnóstico y el otro 50% no lo tengo. Pero cuando yo utilizo el tacto rectal, que dura 4 segundos, que por supuesto, ¿qué busco en el tacto rectal? Simplemente saber cuál es la condición, la consistencia de la glándula, Ok. de la próstata, que está por debajo de la vejiga, y saber si hay o no nódulos en su alrededor. Y hacemos un tacto en sentido hora del reloj ida y vuelta, simplemente para saber si en esa periferia de la próstata, que es donde se genera el 90% de los tumores, hay o no lesión tumoral. Ustedes palpan toda la próstata cuando hacen el tacto. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la periferia, todo lo Ok. que es el ápex, pero es exactamente en 4 segundos, que es bastante corto, Ujú. donde nosotros, ahora, por supuesto, a través de la experiencia, te das cuenta si es una consistencia lisa, fibroelástica, ¿ok? Si no es una próstata dura, como una piedra, como una pared, eso es realmente lo que nosotros buscamos en el tacto rectal. Por supuesto que hay que hacer una serie de estudios que confirmen el diagnóstico. Por supuesto que es un paciente que quiere certificar el diagnóstico de cáncer de próstata, tienes que hacer una biopsia. Ok. Y aquí mucha gente dirá, pero es que la biopsia, yo he escuchado o me han dicho que si me toman una muestra y tengo cáncer, se riega. Eso es un mito. Realmente el diagnóstico, el estadio de la enfermedad, parte del tratamiento, el plan, el pronóstico viene dado posterior a una biopsia, que es donde sabemos verdaderamente en qué estado está la enfermedad. Hoy en día hemos hecho otros estudios que están en el mercado que son interesantes, como es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que también nos ha permitido incluso muchas veces no hacer biopsias innecesarias, porque es un estudio que nos permite saber si hay o no áreas focales de cáncer de próstata, y esto nos hace o nos permite saber si hacemos o no hacemos la biopsia. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Habían pacientes que tenían hasta 5 y 7 biopsias en su vida. Por Ujú. supuesto que es un procedimiento que sin duda genera molestias, genera gastos, y hoy en día la resonancia nos ha permitido hacer como que un stop, hago o no hago biopsia. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que el antígeno y el tacto rectal siguen siendo los dos factores fundamentales para hacer un diagnóstico preciso. O sea, sí o sí, es una combinación perfecta, por Es llamarlo de una alguna manera. combinación perfecta. Gustavo, también aquí va a jugar un papel importante, y lo hemos hablado muchas veces. Yo soy paciente del doctor Gustavo Villamil, es más, a mí me operó Gustavo Villamil de una emergencia, una hiperplasia prostática benigna, gracias a Dios. Preguntarte, Gustavo, el criterio del médico, porque la experiencia suma cuando estamos hablando de salud, y de repente tú vas a un consultorio médico y el médico, con el respeto del gremio médico, comienza a tirar flechas, comienza a mandar exámenes, comienza a tener imprecisiones que van a generar dudas en el paciente. ¿Cómo juega aquí la experiencia del médico? ¿Cómo juega aquí las herramientas tecnológicas a la mano? Porque uno va a la consulta y hay un examen que es la medición de la orina, no, no recuerdo cómo Sí, se la llama. medición de residuo postmiccional,
sobre que, todo en pacientes con síntomas de hiperplasia que le va prostática. diciendo al médico más o menos en qué situación se encuentra. Yo recuerdo el término no vacía completo, sí vacía completo, tantos cc, etcétera. O sea, esa combinación de tecnología y experiencia en la consulta que van a ayudar a que yo pueda enfrentarme mejor a lo que venga, bien sea cáncer, bien sea hiperplasia prostática o cualquiera de las patologías que se presentan en urología. Sí, bueno, fíjate que hoy en día en la consulta nosotros, y de hecho es nuestro eslogan en las redes sociales, lo que promocionamos, una consulta urológica integral en una sola cita. Y muchos pacientes nos escriben por redes sociales y nos dicen, ¿qué significa una sola cita? Que en una sola cita hacemos el interrogatorio, por supuesto el tacto rectal, la evaluación de los laboratorios, sugerencias, el plan de tratamiento, pero hoy en día hacemos unos ultrasonidos o eco que nos permiten de alguna forma hacer un diagnóstico preciso. Hacemos unos ecos o ultrasonidos de riñones. ¿Qué vemos en los riñones? ¿Cómo está anatómicamente el riñón? Si no está dilatado, si no hay Ujú. cálculos, piedra, litiasis, si no hay tumores. El 80% de las lesiones tumorales en los riñones lo diagnosticamos de manera incidental. No todo el tiempo es el paciente que llega a la consulta orinando con sangre o hace hematuria. Entonces, hacemos un eco de próstata, vemos de qué tamaño es la glándula. Si es un paciente que tiene hiperplasia, que ya tiene tiempo orinando mal, ¿en qué sentido? Levantándose 4 o 5 veces, orina con sangre, no desocupa completo la vejiga. Ese es un paciente que hay que hacerle un ultrasonido preventivo de próstata para saber qué tamaño, Ok. y además que el tamaño me va a servir para monitorizar si el tratamiento está haciendo efecto, el tratamiento médico conservador, o si simplemente es una próstata obstructiva, donde ya el tratamiento conservador no vale la pena, sino que es un paciente que va a tener que ser sometido a una cirugía. Luego hacemos, cuando hablas de la medición de flujo, es saber si desocupa o no a través de una medición de residuo con el eco, y tenemos un equipo que está casi en todos los consultorios urológicos que se llama uroflujometría, que es una máquina especial, como una posetica virtual que tenemos en casa, donde el paciente orina y eso me va reflejando unas gráficas en la computadora donde me va diciendo cómo está el flujo máximo, la presión o el chorro, y si ese paciente está o no obstructivo. Ok. Entonces, esta misma máquina me permite incluso evaluar y decidir si ese paciente, primero, si el tratamiento en este caso está haciendo efecto, y segundo, si es un paciente que debe de alguna forma ir a cirugía. Entonces, hoy en día tenemos equipos de punta, tecnología. Nosotros, gracias a Dios, en este país tenemos tratamiento. Hoy en día estamos operando las próstatas realmente mínimamente invasivos, con equipos con el láser, las biopsias. Hay una plataforma interesante en Caracas que se llama Focali, donde ya las biopsias de próstata no las hacemos vía transrectal, Ok. ¿ok? Sino que las estamos haciendo vía perineal, donde el paciente realmente no tiene menos sangrado, menos tasa de complicaciones. El diagnóstico es más preciso porque previo una resonancia magnética que se envía a Miami, te mandan todo lo que es la planimetría de cómo vamos a tomar las muestras precisas. Entonces, existe mucha tecnología, tenemos el Da Vinci, la cirugía robótica. Entonces, hay una cantidad, hoy en día están haciéndose las próstatas con el famoso JOLEC, que también es una tecnología interesante en hiperplasia prostática, sobre todo en próstatas grandes, donde no tienes ya hoy en día que abrir al paciente o hacer grandes incisiones. Entonces yo creo que la urología de alguna forma ha venido cambiando. Los cálculos renales, la cirugía robótica, todo esto hoy en día se hace mínimamente invasivo. Muy pocos los pacientes que de alguna forma hay que llevarlos como tradicionalmente lo hacíamos antes, hacer grandes incisiones donde el tiempo hospitalario era mayor, el costo era por supuesto mayor, el riesgo de sangrado y por supuesto la contaminación por las infecciones. Yo creo que la urología ha dado un vuelco importante, pero donde en una primera cita tienes la oportunidad de hacer un diagnóstico integral y por supuesto de hacer un monitoreo año a año con estos diferentes estudios que presentamos. Entonces, la idea es que los pacientes que acuden a la consulta, en esa misma consulta, puedas realizar este paneo completo de imaginología, de ultrasonido, y de alguna forma saber o monitorear cómo va el tema de la próstata, si el año pasado era más grande, este año es más pequeña, cómo está ese chorro, si es un chorro que ha venido bajando el nivel de la potencia o el calibre, y en base a eso, por supuesto, utilizar las diferentes drogas y tratamientos que tenemos en el mercado. Dos cosas. Una vez que estamos ahorita en el tema de hiperplasia prostática, crecimiento desmedido de la próstata,
una vez que comienza a crecer, no se detiene, no se reduce. ¿Hay algún tratamiento médico que no sea quirúrgico, por supuesto, preventivo, que no permita que crezca de manera acelerada o que una vez que comenzó a crecer pueda revertirse? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, vamos al tema quirúrgico, porque tú acabas de hablar de que tenemos tecnología disponible. Y el principal temor que siente uno como hombre, Gustavo, es que nuestro amigo responda. O sea, tú vas al urólogo y te hablan de cirugía, ya tú dices, ¿cómo voy a quedar? Porque el tema sexual tiene una importancia capital para nosotros. En esos equipos que hoy en día están, ¿qué tanto garantizan la normalidad en la vida sexual postoperatoria? Sí, es una buena pregunta porque cuando tú hablas de próstata o hablas de cirugía, ya tienes el diagnóstico hecho, bien sea hiperplasia prostática, o mejor dicho, hay que poner en la balanza hiperplasia prostática benigna, que es crecimiento normal. Ujú. La próstata va a crecer en la medida en que vamos cumpliendo años y el crecimiento es indetenible. Es como las uñas. Pero puede ser anormal o normal. Puede ser anormal y normal, Ok. pero fisiológicamente el crecimiento prostático, la hiperplasia benigna, es totalmente normal. O sea, sí o sí va a crecer. Es normal porque va a crecer. Ok. Que hay personas que tengan 70 años y la próstata sea pequeña como uno de 20, puede existir. Ujú. Pero la normalidad es que en la medida en que usted se Es va la excepción, haciendo no es la mayor, regla. no es la realidad, usted va a tener un crecimiento y va a tener síntomas urológicos. Ok. Y hay pacientes que tienen 60 años y su próstata ya ha crecido y comienzan ya con los síntomas clásicos. Pero es interesante que pongamos en la balanza esas dos cosas, porque cuando hablas de cirugía, la gente dice, bueno, mira, yo no me quiero operar de la próstata porque voy a quedar impotente e Ujú, ujú. incontinente. Esos son los dos peldaños que realmente nos ponen a dudar. Máximos Y temores. tenemos pacientes que incluso teniendo cáncer de próstata, porque lo hemos Sí, vivido, te sí. dicen, prefiero morir con cáncer de próstata, pero no perder ni mi función sexual, por supuesto, que es interesante, y mucho menos quedar incontinente. Entonces, cuando tú hablas de hiperplasia prostática, tratamiento definitivo con cirugía, que hoy en día hemos hablado del láser, como es el HOLEG, el láser Holmium, hemos hablado de la resección transuretral mínimamente invasiva, hemos hablado incluso de tratamientos laparoscópicos, robot. La cirugía por hiperplasia prostática, realmente las tasas de incontinencia son muy, pero muy bajas. Las complicaciones son muy bajas, no genera disfunción eréctil esta cirugía benigna. ¿Ok? Ok. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, cuando pones a un lado cáncer de próstata en un paciente seleccionado, porque no todos los pacientes con cáncer de próstata son operables, y eso va a depender de una cantidad de criterios, si es un cáncer avanzado, si es metastásico, si es local. Hoy en día, gracias a la cirugía robótica, gracias a la cirugía mínimamente invasiva, gracias a las habilidades por supuesto, la destreza del cirujano, eh, se ha determinado que, por supuesto, el control de todo lo que tiene que ver con las asas neurovasculares, todo lo que tiene que ver con estos factores que generan la erección, las Ujú, bandeletas, por así ujú. llamarlo, que están a un lado de la próstata, hoy en día se preservan de una manera mucho, mucho más específica. Y eso ha permitido, por supuesto, que los hombres no queden ni impotentes con disfunción y mucho menos incontinentes con el tema del daño del esfínter. Ok. Entonces, de alguna forma, cuando tú tienes un paciente con cáncer de próstata que ya se toma la decisión de que debe ir a una cirugía, por supuesto que tienes que poner en la mesa en una tasa muy baja de que va a haber unos primeros meses de incontinencia y va a haber unos primeros meses de disfunción transitorio Ok. que luego con tratamiento los pacientes salen. Ok. Entonces, aquí quiero dejarlo claro, porque ¿qué pasa en la próstata? Claro, hay unas bandeletas que la recubren, que son las encargadas de la erección, donde muchas veces te encuentras en pleno acto quirúrgico que el tumor arropa estas bandeletas. Y ahí tienes que tomar una decisión. O yo saco el tumor Exacto. o yo simplemente dejo erección, por decirlo así. Entonces yo creo que el tema de la erección es un tema que a posterior tenemos tratamientos también de primera línea. Entonces el objetivo fundamental en una cirugía por cáncer es, primeramente, eliminar el tumor y que el paciente quede libre de cáncer. Por supuesto, preservar la continencia, que el paciente no se le salga la orina más adelante y por supuesto que quede bien potente, que no tenga disfunción. Pero esos son los tres miedos reales que tiene un paciente y es lo que siempre los pacientes, incluso por redes sociales, te dicen, no me opero de próstata porque la erección ya se ve y no pasa. Son esos dos casos puntuales que tenemos realmente. Una cosa es hiperplasia prostática, la conducta, los riesgos son diferentes, y otra cosa es cáncer de próstata, donde la cirugía muchas veces se ve involucrada la erección
y la continencia. Ok. Entonces allí hay que tener cuidado con eso. Pero para todo eso hay solución, que es lo Por importante. No hay supuesto, tratamiento, que es lo de importante primera allí, de primera línea, y línea. lo tenemos en este país. Ok, Gustavo, ya para ir cerrando y redondeando las ideas de hoy, preguntarte costos. Costos del tratamiento, costos de la prevención, porque yo entiendo que de repente colocar en una balanza la salud o la vida, sería bueno invertir en la salud, pero mucha gente te puede decir, bueno, ¿cuánto cuesta una consulta? ¿Cuánto cuestan los tratamientos? ¿Cuánto cuesta ir al neurólogo una vez al año? Hablemos de esos costos. Bueno, fíjate que nosotros hablamos hoy en día de inversión. Me gusta manejar más el tema de cuánto vale la consulta o cuál es el precio de la consulta. Hemos tratado como que de cambiarle el concepto. Hoy en día nosotros hablamos de cuánto vale la inversión de una evaluación urológica que me hago una vez al año. Ujú. Siempre hemos tratado de que esa inversión se maneje en cuanto a beneficio-costo. Y Ok. por supuesto que la inversión preventiva siempre va a ser mucho más económica que esa inversión que hacemos por descuido cuando ya tenemos, como quien dice, la soga en el cuello, por Ujú. decirlo así. Eh, Totalmente asequible, por decirlo así. O Ok. sea, yo creo que igualmente el tema de la cirugía, claro, mientras más tecnología, Naúl, exista, mientras los procedimientos sean mínimamente invasivos, por supuesto que los costos siempre son un poco mayores. Estamos hablando de tecnología, no es igual operar a un paciente una cirugía abierta tradicional de próstata a un paciente que quiere una cirugía robótica, donde por supuesto sabemos que es una tecnología bastante costosa, aunque tenga unos grandes beneficios, la tecnología siempre va a tener un costo diferente. Ahora, ¿el objetivo sigue siendo el mismo? Sí. El paciente que se hace una biopsia transrectal clásica en un consultorio, en una unidad con sedación, es lo mismo que hacerlo con la tecnología Focali. El resultado siempre va a ser relativamente el mismo y es el objetivo, pero por supuesto que los costos siempre se van a incrementar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, por supuesto, tecnología siempre va a ser más costoso, pero siempre también de alguna forma está pensada en cuanto a beneficio-costo. Las cirugías en este país siguen siendo mucho más económicas que cualquier parte de Latinoamérica, que los Estados Unidos, que Europa, y eso lo sabemos. Nosotros tenemos pacientes online que viven afuera y te dicen, es mucho más fácil incluso yo tener una consulta online con un médico venezolano, por decirlo así, que tenerlo en los Estados Unidos, donde primeramente es tan difícil incluso el mismo sistema de que te genere una cita con el especialista de manera rápida. Y por otro lado, bueno, la empatía de médico venezolano, que ya la conocemos todo, el acercamiento, la sensibilidad, eso también tiene un costo. Afortunadamente en este país nosotros estamos hechos de esa sensibilidad, de ese sentimiento donde el paciente incluso te llama por teléfono, el paciente te responde, te manda un mensaje, cosa que no se ve afuera, y donde incluso el tema de honorario sigue siendo muy bajo. Sí. Y eso lo sabemos. En Estados Unidos el tiempo que hable, el médico no lo vuelves a ver después de la cirugía. O sea, hay una cantidad de cosas que sin duda van más allá detrás del telón de lo que significa una cirugía. Igualmente, todo lo que representa hoy en día el mantener un consultorio, estoy hablando de la vida privada, no estamos hablando de la Ujú. vida pública, Ujú. pero sabemos que detrás de ese médico, detrás de ese consultorio bonito como este estudio, hay gastos, hay una cantidad de gente que también son partes de lo que significa el día a día. Y la salud sigue siendo privada, sigue siendo de alguna forma costosa, pero siempre nosotros tratamos de que el paciente hoy en día tenga el acceso a la tecnología y la Exacto. tecnología esté al alcance incluso hasta de los que menos pueden. Entonces yo creo que hay bastante. O sea, hoy en día en Venezuela, desde el punto de vista urológico, tenemos diferentes marcas, para todos un poquito. Y lo más importante de todo, con el mismo objetivo. Nosotros estamos haciendo próstata, resección transuretral de próstata, con un equipo que es de tecnología de punta, que también es mínimamente invasivo y que los costos siguen manteniéndose y de alguna forma podemos incluso, son accesibles. ¿Entiendes? El paciente que no se opera con el robot porque se le multiplica, se opera con una cirugía mínimamente invasiva como la resección transuretral de próstata, los costos disminuyen y es un paciente que también va a tener el mismo beneficio. Entonces yo creo Exactamente. que eso también es importante. Bueno, gracias Gustavo por haber estado con nosotros en el día. Gustavo Villamil, urólogo, con nosotros, nos acompañó hoy aquí en Venezuela. Sus consultores están en Caurimare, en la Clínica Metropolitana. En la clínica, en el anexo de la Metropolitana, Instituto Clínico Avicena. Ok, Estamos en San Bernardino, en el Centro Integral de Urología 1, los días viernes, y estamos en Guarenas Guatire, Centro Médico Buenaventura.
Centro Comercial La Hacienda, los días lunes y jueves. Tu urólogo Villamil en redes sociales para que se comuniquen con el doctor Gustavo Villamil. Y bueno, de verdad que es de esos médicos que te dan confianza y que te hablan claro. Eso es una cosa bien importante que genera confianza en el paciente. Eso es importantísimo y quizás eso no se puede contabilizar en dinero. Y que tú puedas llamar a un médico y que te responda, que te dé un razonamiento, una motivación y te explique qué es lo que está pasando, es bien interesante y es una ventaja que tiene el médico venezolano y eso no se puede perder. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a Estudio 1051, por la invitación. Bueno, y pronto estaremos hablando de otros tópicos de salud masculina. Invitado siempre. Más adelante hablaremos el urólogo y la mujer, porque la mujer también va al Las urólogo. mujeres también van al urólogo un 20%, pero parece mentira, las mujeres también asisten al urólogo. Exactamente. Bueno, hasta la próxima. Ya saben, vayan a nuestro canal en YouTube, Estudio 1051, en redes sociales también como Estudio 1051. Activen las notificaciones para que tengan nuestro contenido apenas salga. Saludos, nos vemos en la próxima.